Y dice así la maravillosa palabra del Señor, Juan capítulo 20. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras, que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde lo han puesto». Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntó Jesús. «¿A quién buscas?». Ella pensó que era el jardinero y le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». «María», dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: «Raboni», Raboní, que en hebreo significa maestro. «No te aferres a mí», le dijo Jesús, «porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: «He visto al Señor», y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados». Versículo 24. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: «Hemos visto al Señor». Pero él respondió: «No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado». 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto
igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree». «Mi Señor y mi Dios», exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: «Tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme». Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. En este anteúltimo capítulo del Evangelio de Juan, se describe lo que pasó no solamente las primeras horas después de la resurrección, sino hasta una semana después, con la segunda aparición a los discípulos en el aposento. Y vamos a ver, a la luz de esta escritura, lo que significa que seamos testigos de su resurrección. Así se llama este mensaje. Y el objetivo final del mensaje es que al finalizar, como dice el Evangelio que acabamos de leer en los últimos versículos, que estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Si hay alguna persona en este lugar, en este auditorio hoy, o alguna persona en la transmisión que lo vea ahora en directo o durante la semana, que todavía no cree, que todavía ve a Jesús como un Jesús histórico, como un maestro, como una buena persona, como la mayoría de los ateos incluso así lo ven, porque nadie puede negar a Jesús histórico, pero que hoy puedan realmente creer, como dice la Escritura, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y que Él murió, pero resucitó y está vivo. El único hombre, perfectamente hombre, sin dejar de ser Dios, pero perfectamente hombre, que murió y resucitó y está ahora intercediendo por nosotros y un día nos va a venir a buscar. Oremos, por favor. Amado Dios, en este día de resurrección, en esta fiesta, en esta gran celebración en la cual estamos todos en este lugar y en muchas iglesias en todas partes del mundo, celebrando este día que partió la historia en dos. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos que si hay una persona en este lugar que todavía no cree, hoy pueda creer en Jesús, no solamente como una persona histórica, sino que pueda creer en Él como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios que vino a darnos vida eterna a través de su muerte vicaria. Y si hay una persona que está experimentando muerte en algún área de su vida, sea esta en su cuerpo, sea esto en su alma, sea esto en su mente, sea, ¿por qué no, también en el ámbito social? Ahora reciba vida, como cantábamos hace un momento en esta canción. Reciba vida en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo lo levante, así como lo levantó a Cristo de entre los muertos. En el nombre de Él oramos. Amén. Un abogado llamado Frank Morison se dedicó a refutar las evidencias de la resurrección. Él pensó que la vida de Jesús fue una de las más bellas que jamás se haya conocido. Pero cuando se trataba de la resurrección, él pensaba que se trataba de una interpretación posterior a la historia de Jesús, probablemente de algún grupo de fanáticos que así lo creyeron. Se propuso entonces escribir un relato de los últimos días de Jesús, donde su objetivo era descartar la resurrección. Se imaginaba que un enfoque de Jesús inteligente y racional daría por descontada la resurrección
de la cual hablaban los evangelios. Sin embargo, al estudiar los hechos objetivamente y auxiliado por su formación jurídica e histórica, cambió su modo de pensar tan radicalmente que escribió un libro que en su época llegó a ser el de mayor venta, es decir, un bestseller, que en español la traducción es ¿Quién quitó la piedra? Y el primer capítulo lo tituló El libro que rehusó ser escrito. Y en los posteriores capítulos presenta en forma decisiva, con una aproximación apologética, las evidencias que apoyan la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es uno de los hechos más documentados de toda la historia y de mejores evidencias jurídicas. De hecho, para los que gustan leer, les recomiendo que consigan, especialmente en la librería El Roble de la iglesia, un libro que se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell, o una versión un poquito más amplia del mismo tema, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Usted ahí, yo ese libro lo leí, me lo regaló mi papá cuando era muy jovencito, un adolescente, y me encantó, me cautivó, porque yo era un estudiante de la historia, de la filosofía y de todo lo que me enseñaban en la prepa y después en la universidad, y me encantó porque lo que pasó fue que en lugar de, como algunos piensan que las letras te van a alejar de la fe, en realidad las verdaderas letras, la verdadera ciencia te acerca a la fe y te hace amar más a Cristo, te hace enamorarte más de Él. Así que yo les recomiendo a los que gustan leer que consigan este libro, Más que un carpintero o Evidencia que exige un veredicto. La evidencia más contundente, más allá de las jurídicas, de las históricas, de las sociales, que podamos encontrar a la luz de la historia, de las filosóficas incluso, sigue siendo la evidencia más fuerte de la resurrección de Cristo, sigue siendo el testimonio personal. Lo que Cristo ha hecho en los millones de personas a lo largo de la historia que han mantenido la fe cristiana viva. Somos nosotros los que mantenemos, es la iglesia a lo largo de la historia la que ha mantenido viva esta fe. ¿Por qué? Porque aunque no lo hayamos visto, como lo vio el evangelista Juan, aunque no lo hayamos escuchado, como le sucedió a María Magdalena, aunque no lo hayamos tocado en sus heridas, como le tocó a Tomás, todos nosotros, los creyentes a lo largo de la historia, y los que estamos aquí incluso, hemos tenido una experiencia personal con ese Mesías, con el Hijo de Dios, con nuestro Salvador, que nadie nos puede quitar. Nosotros sabemos, porque sabemos que Cristo está vivo y está no solamente reinando por la eternidad, sentado a la diestra del Padre, sino en la persona del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Así que yo quiero que ahora le dé el aplauso más fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que murió pero resucitó. Somos la evidencia más fuerte de que Cristo resucitó. Ahora, la manera como vivimos determina si creemos o no en un Jesús resucitado. Juan, que en el relato que acabamos de leer se identifica con aquel que se menciona en tercera persona, el evangelista Juan, cuando habla de había otro discípulo, ese otro discípulo era él mismo. Así escribe su evangelio Juan. María Magdalena, archiconocida en la historia de la iglesia, por ahí se le dio el título de apóstola de los apóstoles, y algunos la identifican como la mujer, la misma mujer cuando Jesús entró a casa de Simón el fariseo, y dicen que era una prostituta.
o algunos incluso con la mujer que fue sorprendida en adulterio. La realidad es que no tenemos suficiente documentación, al menos bíblica, evangélica, para asociarla con esa mujer, pero sí se dice que de María Magdalena Jesús había expulsado 7 espíritus inmundos, y era una, según el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, era una de las que no solo acompañaba de cerca al ministerio de Jesús, sino también sostenía, junto con otras mujeres, económicamente el ministerio de Jesús, con hospedaje y seguramente otras formas de recurso. Lo cierto es que cada uno de estos dos, bueno, y Tomás obviamente, Tomás es el más famoso porque lo asociamos con que fue un incrédulo, pero la realidad es que Tomás tuvo la dicha de haber literalmente palpado las manos horadadas y el pecho agujereado por esa lanza para rematarlo a nuestro Señor. Fue un creyente tremendo que en ese mismo momento hizo una declaración de fe, cual no se ve en los evangelios: Señor mío y Dios mío. Cada uno tuvo una experiencia diferente con el Cristo resucitado. Cada uno necesitó una forma diferente como se le manifestó nuestro Señor Jesucristo. La pregunta en el día de hoy es: ¿qué más necesitas tú para convertirte en un testigo de su resurrección? ¿Qué más necesitas para convertirte en un testigo? En alguien que puede decir: yo vi, yo escuché, yo toqué, yo sentí, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Jesucristo se levantó de los muertos, pero además yo lo sé porque Él me sacó a mí de la muerte, Él me rescató de las tinieblas, Él me puso sobre la roca, Él me dio vida eterna, Él me dio no solo vida en el más allá, sino una vida plena, una vida que vale la pena ser vivida. En primer lugar, Juan necesitó ver los lienzos. No habían pasado aún 48 horas. La última imagen de Jesús seguía presente en la mente del discípulo amado. Sangre y agua brotando del corazón de Jesús. Si usted recuerda, Juan fue uno de los discípulos que estaba en la cruz porque estaba al lado de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y a María se le concedió el ser la mamá adoptiva. Aquí está tu hijo, hijo, acá está tu madre. O sea que Jesús en los últimos momentos incluso estaba formando familias de acogida. ¿Se dieron cuenta cómo nuestro Señor en todo momento está pensando en nuestro bienestar? Se le aparece María Magdalena y le da la noticia: la piedra fue quitada. Yo me imagino que la mayoría de los discípulos deben haber dicho: bueno, esta enamorada del Señor, porque María Magdalena era una enamorada del Señor, donde estaba Jesús estaba ella, siempre estaba al pendiente de todo, debe haberse imaginado que vio al Señor por su gran devoción. Pero bueno, el asunto es que Pedro y Juan le creyeron y salieron corriendo, con temor de enfrentarse a lo inesperado. Y entonces llegan al sepulcro, Pedro toma la delantera, analiza, pero Juan dice que entra finalmente y cae rendido frente a la rotunda evidencia. Vio los lienzos y los sudarios intactos. Es muy interesante porque no es que estaban ahí tirados, sino que estaban como acomodaditos. Parece ser que la Virgen María le había enseñado bien a Jesús a acomodar su ropa. Aún después de resucitado, el Señor se tomó el tiempo para acomodar la ropa. Y entonces acomodó ahí, especialmente se dieron cuenta porque el lienzo de la cabeza estaba bien acomodado. Ahora, tanto Nicodemo como José de Arimatea, que ustedes saben que eran dos personas de la nobleza judía, por así decirlo, miembro uno del Sanedrín,
Ellos habían pedido el cuerpo, mejor dicho, José de Arimatea, Nicodemo le acompañó, y habían distribuido más o menos unos 30 kilogramos de especias aromáticas sobre el cuerpo del Señor. Vamos a suponer que nuestro Señor pesaba unos 75 kilos, unos 72, no sé, un hombre evidentemente robusto por el trabajo, o sea, fuerte, pero delgado, así como seguramente lo pintan más o menos las películas, puro músculo, como diríamos, un hombre de trabajo, un hombre de caminata, un hombre que cuidaba evidentemente su cuerpo. Y imagínense agregarle unos 30 más, 100 kilogramos ahí. Era imposible robar el cuerpo en esas condiciones y dejar los lienzos de esa manera. Es decir, ¿quién se roba algo y luego con los guardias en la puerta, con la piedra, y encima se toma el tiempo de acomodarlo? Era algo imposible, pero como ustedes saben, en el Evangelio de Mateo se dice que tuvieron que fabricar esa versión para que no hubiera una revuelta. ¿Por qué? Porque estaban preocupados los gobernantes, porque dice, si realmente se cumple lo que este hombre decía, estamos en serios problemas. Pero la conclusión era irrefutable. Jesús ha resucitado. Y como dice el texto, Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, vio y creyó. Para Juan los lienzos intactos fueron suficientes. Él se convirtió en un testigo de su resurrección. Como ustedes saben, vivió hasta muy anciano, desterrado en una isla, la isla de Patmos, donde además de escribir el Evangelio homónimo y 3 epístolas, él escribió el famoso libro de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, una revelación del Cristo resucitado. Juan necesitó un lienzo acomodado. ¿Qué necesitarás tú? ¿Cuántos lienzos acomodados necesitarás para convertirte en un testigo de su resurrección? Yo no sé usted, pero yo me he dado cuenta que en mi vida muchas veces hay evidencias irrefutables de lienzos acomodados, que el Señor parece que acomoda todas las situaciones para que uno tenga una mayor revelación de Él y una mayor gloria, una mayor revelación de su gloria y por consiguiente una mayor devoción de nosotros, porque esto nos lleva a amarlo más. En segundo lugar vemos a María Magdalena. María Magdalena necesitó escuchar su nombre. María Magdalena necesitó escuchar su nombre. María había experimentado de carne propia el poder de Dios. Como les dije, había sido librada de 7 espíritus malignos. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento experimentamos una liberación, una libertad en algún aspecto de nuestra vida, alguna opresión, algo que tú dijiste, Dios me liberó? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. A veces no queremos testificar mucho de esto porque pareciera que fuéramos como una especie de endemoniado de eso que le sale espuma por la boca, ¿no? Y no quiero decir que Dios me liberó, pero la realidad es que Dios nos ha liberado a todos de muchas cosas. En primer lugar, nos liberó de las tinieblas, nos liberó de la muerte, pero nos liberó de un montón de demonios que teníamos en nuestra vida, que habíamos dado lugar. Porque cada vez que nosotros pecamos descaradamente, nosotros le abrimos la puerta al diablo y le damos un topos, es decir, un lugar donde él toma ese lugar y él se apropia de ese lugar. Porque el diablo se apropia de lo que nosotros le cedemos. Él es esos que ocupan, ¿vieron? Ocupan las casas, ocupan las tierras sin papeles, pues él no tiene el derecho legítimo. Pero nosotros le abrimos la puerta y se apropia. Pero ciertamente Dios nos ha liberado. Ella se encontraba, María Magdalena, entre las mujeres que servían a Jesús de manera permanente. Amaba a su maestro y quería hacer duelo en la tumba. O sea, María Magdalena no salió a buscar a un resucitado. María Magdalena salió a hacer duelo. Ahora, por ese amor y esa devoción impresionante, ella tuvo la dicha de ser la primera que vio a Jesús con sus ojos resucitado. Ella era de las que le gustaba ir a llorar a la tumba.
era de las que la contrataban, ¿vieron cuando alguien se moría? Para llorar, porque ella era buena para eso. Y quería estar cerca del cuerpo de su Señor. Pero ahí la sorpresa. La piedra estaba removida y el cuerpo no estaba. La piedra estaba removida y el cuerpo no estaba. Se han llevado a mi Señor. ¿Y dónde lo han puesto? Lo primero que pensó. De repente ve y oye un varón que le dice, bueno, ve los ángeles que estaban ahí, pero luego escucha que le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscáis? Pero no reacciona, no se da cuenta que es el mismo Jesús. Entonces oye la voz penetrante e inconfundible de su maestro que le llama por su nombre, María, y allí lo reconoce. María necesitó escuchar su nombre en los labios del maestro para creer. Su nostalgia y ensimismamiento no le permitían ver con objetividad a Jesús, que delante de sus ojos le llama mujer. Necesitó un trato más personal para convertirse en testigo de su resurrección y lo tuvo. Aquí la pregunta es, ¿qué necesitarás más tú, hombre, mujer, joven, adulto, anciano? ¿Qué necesitarás más para creer, adolescente? ¿Cuántas veces Jesús te ha llamado por tu nombre? Juan, Pedro, Mónica, Clara, José, Roberto. Reacciona. Soy Jesús. Su voz es inconfundible. La voz del resucitado, como dice Apocalipsis, suena como un estruendo de muchas aguas. Pero aún con toda esa autoridad, no deja de ser una voz dulce, una voz poderosa, pero a la misma vez una voz dulce. Una voz llena de autoridad, pero a la misma vez una voz amable. Soy Jesús y te amo. ¿Cuántas veces has escuchado a Jesús llamarte por tu nombre? Y no me estoy refiriendo audiblemente, aunque puede ser, ¿por qué no? Pero cuando leemos la Escritura, Dios se revela a nosotros y nos habla. Tú sabes que es Dios que te está hablando. Cuando tenemos incluso una conversación edificante con un hermano, hay cosas que vienen de parte de Dios a través de esa persona. A veces una palabra de ciencia, a veces una palabra de sabiduría. Yo tengo la costumbre siempre de anotar, tengo varios cuadernos. Y cuando yo percibo que Dios me habla algo, voy y lo apunto y lo escribo, porque como sé que no soy de buena memoria, lo apunto. Y lo que escribo me sirve para alimentar mi fe, porque cuando miro hacia atrás, veo cómo Dios se ha manifestado múltiples ocasiones en mi vida, diciéndome cosas concretas, diciéndome cosas que van a suceder y que creen. Todas han sucedido, pero siempre han sobrepasado absolutamente la expectativa que uno tenía, porque así es nuestro Dios. Es mucho más amoroso de lo que pensamos, es mucho más amable de lo que nosotros intuimos, es mucho más increíblemente precioso de lo que nosotros podemos ver o describir. No tenemos palabras. Así lo percibió María Magdalena. Ella escuchó su nombre. ¿Qué necesitarás tú para creer? En tercer lugar, está contento porque estoy predicando rápido. Pero los de las carnitas me dijeron que terminaban hasta las 12:30, así que tengo 15 minutos más. Me dijo, pastor, por favor no termine antes. Bueno, Tomás necesitó tocar sus heridas, necesitó tocar las heridas de Jesús. Tomás era el analítico del grupo. Él necesitaba una explicación para todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús revela que era el camino, la verdad y la vida? Bueno, Jesús le dice, Señor, explícanos más, no entendemos bien. Pero la realidad es que él era valiente y decidido.
Él no estaba cuando Jesús había aparecido a sus discípulos en el aposento la primera vez. No estaba. Habían solamente 10, porque acuérdense que Judas ya se había matado, se ahorcó. Así que a los 8 días Jesús se aparece nuevamente. Me encanta, porque Tomás reclamó de que él no había estado y dijo, si no tocare sus heridas no voy a creer. Y alguien de nosotros pudiera pensar, o sea, ¿quién va a satisfacer ese reclamo tan egoísta y tan falto de fe? Bueno, quiero decirle que Dios conoce nuestro corazón. A Dios le encanta que nos quejemos con Él. Como le pasó a Timo, ¿no? Que se enojó, su primera emoción fue, yo le vi la cara porque íbamos en el carro, ¿no? Y lo vi que se puso blanco y lo miré, ¿qué te pasa? Y también vi cuando experimentó esa paz. A Dios le encanta eso, porque esas son señales de fe. Y si no, lea los salmos. Algunos piensan que Dios tiene problema con que usted se queje. No hay ningún problema con que usted se queje. Usted tiene todo el derecho de quejarse. Es más, puede hasta escribir un lamento. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones de Jeremías, que es una endicha, una elegía, ¿no es cierto? Es un canto de tristeza y de muerte, de cementerio. Usted tiene el derecho de quejarse. El problema está delante de quién se queja. Ese es el gran problema de los cristianos, ni hablar de los seres humanos. Porque los cristianos, habiendo conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores y a nuestro Padre Celestial, todavía seguimos vertiendo nuestras quejas sobre las personas no indicadas. Entonces nos quejamos con la familia, nos quejamos con los compañeros de trabajo, nos quejamos del gobierno, nos quejamos delante de todo mundo, menos delante de Dios. Quiero que se toque sus rodillas. Así, tóquese las rodillas. Dice, rodillas, diga conmigo, rodillas, ayúdame a quejarme en el lugar correcto. ¿Usted quiere quejarse? Quéjese delante del Señor, pero a gusto. Es más, puede componer un salmo, no lo vamos a poner en la Biblia, no se preocupe, no lo vamos a canonizar, pero quéjese a gusto, a Dios le encanta. Usted tiene un problema conyugal, quéjese a gusto delante de Dios. No ande tomando cafecito con sus amigas y quejándose de su marido y luego escuchando cualquier tontería. Porque si usted se queja en el lugar no adecuado, va a recibir el consejo no adecuado. Varón, ¿usted quiere quejarse de su esposa? Pues vaya al aposento, encierre su puerta, como dice la Escritura, se pone de rodillas y ahí se queja a gusto con el Señor. Nomás no tan fuerte para que no le escuche su esposa. Probablemente cuando se está quejando el Espíritu Santo le hable, como me pasó a mí algunas veces, y me muestre que yo era el que estaba mal. Y entonces le baja 2 rayitas, o 3, o más. Y usted enfrenta con hidalguía, con hidalguía lo que usted tiene que enfrentar. Y si tiene que pedir perdón, pide perdón y arreglar las cosas. Necesitamos aprender a quejarnos delante del Señor. Pero lo cierto es que el Señor no lo toma como una queja, lo toma como un desafío, yo creo. ¿Quiere ver mis heridas? ¿Quiere ponerla? Bueno, me le voy a aparecer. Y se le aparece una semana ahí donde estaban los discípulos. Para satisfacer el sincero y atrevido requerimiento de Tomás. La realidad es que Tomás desenmascaró la necesidad de muchos del grupo. Siempre hay uno que habla, ¿no? Como Pedro, ¿se acuerdan? Pero todos lo secundaban. Ahora en este caso fue Tomás, que era tener una prueba palpable, indubitable de que Jesús era Jesús. A ver, fue claro, todos supimos, yo no estaba ahí, estaba el apóstol Juan, pero todos supimos, decía Tomás, que en lugar de quebrarle las piernas como hacían con los crucificados para rematarlos, para asegurarse de que estaba muerto, lo que hicieron con Cristo fue algo totalmente diferente, que fue clavarle en su costado una lanza, de donde dice que no solamente vertió
sangre, sino agua, porque su cuerpo ya estaba libre del primer fluido, se había desangrado. Él la tuvo, él lo pudo palpar. Y todos los demás participaron del beneficio de la escena, lo vieron. Tomás cae rendido a los pies de Jesús y exclama: Señor mío y Dios mío. Una de las declaraciones de fe más contundentes de toda la Biblia. Tomás requirió tocar sus manos, sus pies y sus costados horadados para convertirse en un testigo de su resurrección. De hecho, cuenta la historia cristiana que Tomás fue un misionero a la India. Él fue el primer misionero a aquel lado de aquel hemisferio del mundo. La pregunta es, ¿qué requerirás tú? ¿Qué requeriré yo para convertirnos en un testigo de su resurrección? Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, y esos somos nosotros, porque lo dice el texto. Tomás, tuviste una experiencia increíble, tú crees porque me has visto, pero benditos, bienaventurados los que creen sin verme. Nosotros somos dichosos, somos benditos, porque hemos creído en el Salvador sin haberlo visto, sin haberlo tocado, quizás sin haberlo escuchado auditivamente, pero creemos porque creemos. Los lienzos y el sudario están intactos, míralos. Su voz inconfundible te llama por tu nombre, escúchala. Sus manos, pies y costado tienen cicatrices de amor y el Señor te dice: tócalas, tócame, pero conviértete en un testigo de su resurrección. Quiero pedirle a los músicos que pasen y quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y solamente meditemos en este extraordinario acontecimiento. Que ha dividido la historia en dos. Que ha ratificado que lo que Dios dijo y que está escrito desde el comienzo de la creación, de que un día esa serpiente que mordería el talón del Salvador sería aplastada en la cabeza, y eso ocurrió en el Gólgota, y por eso al tercer día resucitó. Quiero animarte a que a la luz de esta palabra tú hoy creas. El Señor te dice: mírame, escúchame, si necesitas, tócame. Cree, cree, cree. El Jesús resucitado está aquí. Y si todavía no le has abierto tu corazón a Él, no le has abierto tu vida, no le has confesado como Tomás: Señor mío y Dios mío. No le has confesado como el Salvador único y suficiente en tu vida. Hoy te invito a que des ese paso de fe.